Y nosotros no nos olvidamos de él, que está del otro lado de la línea, y es Pablo Vázquez. Pablo, buenos días, Dante te saluda. ¿Qué tal, Dante? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, no nos íbamos a olvidar de vos un día como este, tan No, importante por que es favor. el Día de la Soberanía. Pablo, contame, ¿qué se estaba jugando ahí en la batalla de la Vuelta de Obligado? Te digo, porque aparte coincide perfecto que hoy es sábado 20 de noviembre, un día peronista y rosista y federal hermoso, así que para poder conmemorarlo. Y yo recién escuchaba la cuestión de la soberanía alimentaria y la charla que después se va a hacer a la tarde eh, ahí con Gabriel y el resto de los Sí. compañeros, y pensaba que para el siglo XIX, en la expansión imperialista que tiene Inglaterra y Francia en todo el globo, México, norte de África, Medio Oriente, India, China, el, el escenario del Río de la Plata y lo que tiene que ver con la pampa húmeda para ellos era apetecible y Sí. tuvieron varias incursiones para poder lograr tomar este territorio y no lo habían logrado, y fue justamente después del primer bloqueo francés entre 1838 y 1840 que vieron por ahí la posibilidad de más adelante unir fuerzas entre los dos imperios y lograr, con la excusa del libre comercio, de poder cruzar las aguas libremente del Paraná y del Uruguay, forzar la decisión de un Estado, en este caso la Confederación Argentina, el mando de Juan Manuel de Rosas, para que no solo ingresasen los productos extranjeros y que no tuviesen aranceles como se habían impuesto desde la ley de aduanas de Juan Manuel de Rosas de 1836, ¿Mm? sino generar un clima de inestabilidad en el teatro de operaciones del Río de la Plata para lograr la separación de algunas provincias, sobre todo las del litoral, y crear una especie de estado tapón para poder compensar el poder entre el Imperio de Brasil y la Confederación Argentina, pero eso gracias a la gestión no solo de Juan Manuel de Rosas, del general Mansilla, sino de miles de hombres y mujeres que resistieron con las armas ese avance, se pudo impedir. Ujú. Y Pablo, mencionaste a Rosas ahí. ¿Cuál fue el rol protagónico que tuvo? ¿Qué, Mira, qué- qué realizó él? ¿Qué hizo? no, primero resistió los embates diplomáticos y políticos de Inglaterra y de Francia, y eso que, sobre todo con Inglaterra, tenía contactos fluidos a nivel comercial por el tema de su producción agropecuaria, de sus estancias, pero Ujú. entendía que no podía vulnerarse la soberanía de la Confederación en ese momento, y también tuvo la decisión política de resistir esos ataques de forma militar, cuando muchos propios y ajenos le recomendaban ceder ante las fuerzas militares de las dos superpotencias del momento, y que también veían el ejemplo en otras latitudes que había sido infructuoso la lucha contra ellos. Ujú. Y Pablo, ¿y por qué se considera esa batalla en particular como la batalla central y a su vez cuáles fueron las consecuencias de ello posteriormente? Paradójicamente es una derrota, Claro. porque creo que es la única derrota que se conmemora en nuestra vida política en la Argentina, y siempre se tapan las derrotas, hasta siempre doy el ejemplo, hasta San Martín con cancha rayada se habla de el genial repliegue del general Las Heras para evitar, y en realidad perdió, pero Claro. es como duro decir que una sola batalla perdió San Martín. Bueno, en este caso es una derrota, pero es una derrota con sabor a victoria, lo hemos escuchado en estos días, pero en Sí, a este propósito. concepto, a propósito, pero en este caso vino bien, porque aunque fuimos derrotados por inferioridad de fuerzas y de potencia de fuego y de armamento, se vio que había una decisión y una voluntad política de resistir el avance de la flota
anglo-francesa, y de hecho, si bien el primer combate directo, que fue obligado del 20 de noviembre de 1845, fue una derrota, los siguientes combates, hubo una decena de combates, más chicos, más grandes, hasta el 4 de junio de 1846, ahí en Punta Quebracho, en las orillas de Santa Fe, donde se coronó de victoria el resto de los combates. Hubo hasta otro combate en San Lorenzo, en el mismo lugar donde peleó San Martín, que no se tiene registro. Yo ayer me llama una radio colega entarriana y me preguntaban por qué no se visibilizaba esos combates, esas luchas, las mismas luchas también en el río Uruguay que protagonizó Garibaldi, que vino a saquear como mercenario las costas de Uruguay y las costas santarrianas. Y yo les decía, lo mismo te repito, que como hubo mucha complicidad de sectores del poder unitario y de algunas provincias, sobre todo Corrientes y Paraguay, en esas acciones, como que no querían quedar pegados y que se sepa que con la excusa de atacar a Rosas o el libre comercio, en realidad vino un conjunto de delincuentes a saquear, destruir y tomar prisioneros, tanto en Uruguay como en Entre Ríos y Santa Fe. Así que bueno, son hechos que se han ocultado en nuestra historia y por eso cuesta desde los sectores que los reivindican tratar de elevar la figura de Rosas, al mismo tiempo tratar de señalar que San Martín reconoce los hechos de defensa de la soberanía de Rosas, al punto que aún antes de obligado en su testamento le lega su sable. Sí, claro. Sí, Pablo, te hago la última. A ver, ahí en la zona de la Vuelta Obligado, hace ya unos años, me recordarás exactamente cuándo, se hizo un monumento, además, creo que había estado la propia Cristina. Sí, yo fui de la inauguración porque justo nombraba el decreto, creo que el decreto 1880, de creación del Instituto Manuel Dorrego, ahí con Pacho Duene, que yo estuve integrando, así que me lo acuerdo, pero perfectamente, fue uno de mis días más felices, te diría, a nivel me acuerdo personal. Que estuve ese día también. Claro. Y allá, y digo, contame finalmente cuánto de real tiene esta cuestión de las cadenas. El monumento que aparece allí está vinculado a las cadenas, supuestamente, ¿no? Se pusieron, digamos, se ocultaron las cadenas debajo del agua y se levantaron. ¿Esto fue así o es Sí, parte del mito? no, fue tal cual, porque no había formas defensivas. Pensá que hasta los ingleses venían con cohetería. Yo justo ayer hice un artículo para el diario La Prensa hablando del sultán Tipú, que tenía las memorias del general Rosas, y él es uno de los impulsores de esa acción de utilizar cohetes dirigidos, más chicos, ¿no? Obviamente, pero que son los que utilizan posteriormente los británicos, que lo van después a matar a este sultán, porque como Rosas se resistió a la invasión británica de la India. Y como no teníamos cañones ni nada, no teníamos tampoco barcos, porque los barcos del almirante Brown van a ser robados por la flota, que tampoco se dice, anglo-francesa en las costas de Montevideo. O sea, cuando avanzan los barcos, son los barcos argentinos robados, el Bergantín, San Martín y el resto. Y la única manera de frenarlos, entre las 4 baterías con armamento que se había puesto, era cruzar cadenas. Te digo que en el Instituto Rosas conseguimos, porque están ahí en el fango de obligado, algunas cadenas y algunos objetos de la batalla, y hoy por hoy lo estamos exponiendo para que vean el tipo de cadenas, que son cadenas de puertos. Uno va al puerto de Buenos Aires, puerto de Mar del Plata, y ve cadenas antiguas de los barcos, son ese tipo de cadenas que se cruzaron y que impedían el paso del barco, y que, bueno, los británicos y los franceses trataban entre los barcos y los ingenieros de ellos cortarlas al respecto. Pero sí, el tema de las cadenas fue tal cual, y por eso es un símbolo tan fuerte
para vincularlo con obligado y que representa las cadenas del imperialismo. Por cierto, Pablo, ¿dónde queda el Instituto Rosas y cuándo se puede visitar? Mirá, el Instituto Rosas está en Montevideo 641, ¿Mm? en la zona de tribunales, sería barrio San Nicolás. Lo pueden visitar siempre a la tarde, a partir de las 14 horas. Yo estoy todas las tardes para verlo, aún teniendo horario reducido por el tema que todavía no salimos aún de la pandemia, pero de 14 a 18 horas de lunes a viernes pueden venir a verlo, y tenemos una muestra con objetos encontrados en obligado, y de hecho van a ver las balas de cañón, y las cadenas de la época, como para que visualicen cuáles eran los elementos que tuvimos para enfrentarnos a las dos superpotencias de Inglaterra y de Francia del momento. Pablo, te mando un abrazo grande. Bueno, un fuerte abrazo y gracias por conmemorar el Día de la Soberanía, y hoy mucha suerte con la actividad ahí en el Centro Mujica. Bueno, por favor, muchas gracias. Era Pablo Vázquez, se refiere a la actividad que se va a realizar hoy en el Centro Cultural Mujica, que les mencioné al pasar del lanzamiento de justamente un nuevo espacio que se llama Soberanos, y donde está Gabriel Mariotto, con quien vamos a charlar un ratito, por eso ahí lo iba a retomar. Va a estar Amado Vudú, también Alicia Castro. Pero bueno, en un ratito les digo bien la dirección, el horario, todo. Ahora son las 11:43, escuchamos una nueva canción de Amy Mann, y luego vamos con un comentario sobre lo que fue el tema de la semana, la entrevista recién mencionada con Gabriel Mariotto, y nos queda también sección de grandes entrevistas con el filósofo rumano Emil Cioran.